dialogando con el padre Raúl Sánchez. Bien, ¿quién es poseedor de la verdad? ¿Somos poseedores de la verdad? ¿Existen verdades absolutas? ¿Cómo podemos resolver estos cuestionamientos? Bueno, desde nuestra perspectiva cristiana, Jesucristo nos dice que Él es el camino, la verdad y la vida. Desde nuestra perspectiva cristiana, sabemos que el Espíritu nos lleva al pleno conocimiento de la verdad. Desde la perspectiva cristiana, nos dicen que la verdad nos hará libres. Desde la perspectiva cristiana nos dicen que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Bueno, si usted observa todo esto dentro de la vida cristiana, dentro de la enseñanza, ¿no?, de la iglesia, en nuestra fe cristiana, en la iglesia católica, pues vemos que sí existe una verdad. No somos poseedores de toda la verdad, hay muchas cosas que desconocemos, pero la verdad que posee la iglesia católica, esa verdad se tiene que defender. Bien, ¿por qué estoy diciendo esto? Porque creo que es necesario y es honesto y es responsabilidad de un sacerdote que acompaña al pueblo de Dios de una manera virtual y también de una manera personal, presencial, aquí donde yo trabajo, aquí en los Estados Unidos, pues cuando se dicen mentiras públicamente y que afectan la sensibilidad, la fe del pueblo de Dios, pues eso que se dice públicamente y que no corresponde a la verdad que enseña la Iglesia Católica, eso se tiene que aclarar y precisar públicamente. Voy a darles un ejemplo. Siempre aprendimos, siempre se nos enseñó, está constatado en la Sagrada Escritura, constatado en los documentos de la Iglesia, documentos pontificios, que Jesucristo multiplicó panes y peces. Y de pronto nos dicen públicamente, que Jesucristo no multiplicó panes y peces. Es decir, niegan ese milagro. Que no es magia. Pero no nos explican, si no es magia, entonces ¿qué es? No nos explican. Si no nos explican que, si nos dicen que no fue multiplicación de panes y peces, entonces ¿qué es? ¿No es magia? Ok. ¿No es un milagro? No. ¿No hubo multiplicación de panes y peces? No. Entonces, ¿qué fue? No nos explican. Y eso se queda así. Se queda así. Algo que desconcierta y que causa pues, inquietud. Y eso se dice públicamente. Siempre se nos ha enseñado que el demonio existe, que es una entidad maléfica personal, que el Señor Jesucristo hizo exorcismos, que expulsó demonios, que liberó demonios a posesos, que tuvo un diálogo con el demonio cuando fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Vemos esa realidad. Vemos que tanto Pedro, Pablo, los apóstoles nos hablan del demonio. Tengan cuidado, estén alerta, despiertos, que el diablo como león rugiente anda rondando, buscando a quien devorar. Resistirle firmes en la fe, eso lo dice Pedro. Pablo nos dice, nuestra lucha no es contra entidades, no es contra carne y sangre, sino contra entidades maléficas espirituales que están en los aires. Bien. Entonces, y de pronto nos dicen, no, el demonio es una realidad simbólica. Y de pronto hace poco nos dicen, no, yo no creo mucho en el demonio. Un dogma se volvió opinable. Estos ejemplos que estoy proponiendo es simplemente para decirle a ustedes que esas son mentiras que están diciendo públicamente. Porque durante 2000 años se nos ha enseñado que Jesucristo multiplicó panes y peces, y durante 2000 años nos han enseñado que existe el demonio, y resulta que ahora no es milagro, no es multiplicación de panes y peces, y el demonio no existe. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Quedarnos callados?
No, vamos a ir en contra o a señalar el pecado de estas personas que dijeron que Jesucristo no multiplicó pan ni peces, ni que el demonio existe. Vamos a escarbarle su vida, vamos a ir en contra de ellos. No, no. Vamos a aclarar y precisar lo que manifestaron, que es muy distinto. Entonces no se trata de estar pendientes, ¿no? Como atisbando qué fue lo que dijo el cardenal, qué fue lo que dijo el obispo, este curita qué es lo que va a decir, eso no corresponde a la sana doctrina, y estar así como con unos binoculares mirando a ver, o con una lupa mirando a ver dónde se equivoca. No, no se trata de eso, sino que son cosas tan evidentes que se dicen públicamente y que riñen con la verdad que ha enseñado la Iglesia Católica, entonces algo hay que decir. En contra de aquellos que dijeron eso, no. ¿Vamos a hablar de su pecado? No. ¿Los vamos a tener en la mira para excluirlos de la comunidad? No. No, no se trata de eso. Se trata de que si la Iglesia ha enseñado que el demonio existe y alguien dice que no existe, el propósito general de los jesuitas, este señor Sosa, pues, hombre, hay que decir algo, ¿no? ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios está resultando muy afectado. Y por eso las grandes divisiones. Porque si alguien, o muchos de buena fe han aceptado la enseñanza de la Iglesia Católica, y de pronto otros que han venido también siguiendo lo mismo, pero se adhieren al nuevo mensaje, que el demonio no existe, que es una realidad simbólica, hay muchos que se van a adherir a ese mensaje. Entonces se quedan con los que va a haber división con aquellos que se mantienen en la enseñanza tradicional y división con aquellos que se adhieren a la nueva doctrina, a la nueva enseñanza. ¿Qué nos enseña la Sagrada Escritura? Vamos a la Sagrada Escritura, que es la que nos enseña, la que nos ilustra, es palabra de Dios. A ver, esto lo escribió Judas, la carta de Judas, no Judas Iscariote, no, Judas. Dice así: pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo nuestro Señor les anunciaron. ¿Qué nos anunciaron? Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios. Los últimos tiempos, entiéndase, últimos tiempos, después de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y muerte y resurrección. Esos son los últimos tiempos. Es decir, que se puede entender como los últimos tiempos después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esos son los últimos tiempos. Ellos les decían que al final de los tiempos, ya sabe cuáles son, aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. En la actualidad, estos son los que causan divisiones. No va más allá del humano y no tienen el espíritu. No van más allá del humano. Yo no creo mucho en el demonio. El demonio no existe. No, milagro no es. No, magia tampoco. Entonces, ¿qué es? Ahorita no tengo tiempo para explicarles. Pero entonces hubo multiplicación de panes y peces. No. Entonces, ¿qué hubo? No contesta. Todo se da por lo humano. En la actualidad estos son los que causan divisiones. No van más allá del humano, y no tienen el espíritu. Entonces, ¿qué podemos hacer? Estos son los que causan divisiones. Vamos a ver si no causan divisiones cosas que la Iglesia ha venido enseñando y que de pronto, no señor, alguien aparece diciendo, no, eso no es así, no es así. A ver, la Iglesia lleva tratando, estudiando, desarrollando, llevando, acompañando, conociendo, investigando toda la experiencia y toda la realidad de la sexualidad humana. Partiendo de la Escritura y la tradición, donde sabemos que desde un principio Dios creó varón y mujer los creó. Y eso siempre lo ha enseñado. Y que existe humanidad es gracias al varón y a la mujer. Cuando el varón y la mujer se unen,
pues generan vida. Vida. Otros hombres y otras mujeres. Y si existe humanidad es porque es algo natural. Vida, más gente, más personas. Es algo natural. Porque dos hombres no traen vida. Y dos mujeres, desde luego que tampoco. Entonces, ¿qué es lo natural? ¿Qué es lo que la iglesia ha venido enseñando? El querer de Dios, lo natural. Las leyes propias de la naturaleza que a la luz de la razón se van explicando, se van entendiendo. Varón y mujer los creó desde el principio Dios. Pero aparece de pronto alguien diciendo que no, que la iglesia no ha entendido la situación de la sexualidad humana y que es válido y respetuoso y valioso las personas que prefieren el mismo sexo. Eso lo dice James Martin, un sacerdote jesuita. Entonces, ¿qué podemos decir? Y lo dicen públicamente. ¿Eso no genera división? Eso no genera, oiga, ¿entonces qué? ¿Entonces la iglesia está equivocada? Entonces lo que dice el Catecismo 2357, 2358 y 2359, ¿eso qué? Donde nos dicen que los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Los actos homosexuales. No el homosexual, no. El homosexual es una persona común y corriente, va a cine, estudia, trabaja, tiene familia, ilusiones, sueños, ideales, inteligente, versátil. Pero su acto es intrínsecamente desordenado. Su acto homosexual es intrínsecamente desordenado. Entonces, y eso lo dice la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica también nos enseña cómo se debe tratar a estos hermanos nuestros, con consideración, con respeto, sin ningún tipo de discriminación, acompañarlos. Eso la Iglesia lo enseña. Pero otros nos están enseñando otra cosa. Esos son los que generan división. Entonces, por eso, cuando se dicen las cosas públicamente, escuetamente, uno se pregunta, a ver, esta persona dijo este tema sobre la sexualidad humana y este otro dijo algo sobre que el demonio no existe. Entonces uno en sana lógica se pregunta, ¿serán que estos dos personajes son los únicos que piensan así? No, ellos tienen un montón de gente que piensan igual que ellos. Ah, ok, listo. Bueno, ¿y eso que dijeron públicamente, será que lo hicieron públicamente en esa oportunidad o lo hacen públicamente en otras partes? Uno. ¿Y será que también lo hacen privadamente en otros lugares? Dos. James Martin, el prepósito general de los jesuitas, Sosa. Hay gente, mucha gente que va a estar con Sosa y mucha gente que está con Martin. Y eso se multiplica, esos comentarios. Y entonces lo que enseña la Iglesia Católica, ¿dónde quedó? La verdad, ¿dónde quedó? Y entonces, como ese tipo de cosas generan inquietud, generan duda, y que se hacen públicamente, pues públicamente se aclara, se precisa y se enseña lo que dice la Iglesia. No se trata pues de persecución a los obispos, a los sacerdotes, o a tal persona, a tal otra, al teólogo X o Y. No, se trata de eso. No se trata de ir, como decía minutos atrás, de ir con lupa o binoculares a ver dónde es que se equivocan, porque no se trata de eso. Sino que públicamente dicen algo y eso nos chilla en el oído. Y uno dice, espérese, que eso no es la enseñanza tradicional de la Iglesia. Eso no lo enseña la Iglesia. Entonces vamos a precisar para que las personas no se van a confundir. Entonces por eso yo traje aquí este texto de Judas que nos clarifica mucho. Ellos les decían, ¿quiénes? Los apóstoles, les decían que al final de los tiempos, usted ya sabe cuál es el final de los tiempos, aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus pasiones impías. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, no van más allá del humano y no tienen el espíritu. Claro, decir este tipo de cosas, pues entonces, ¿cómo queda uno?
el curita recalcitrante, godo, antipático y que se quedó en el medioevo, persecutor de dos hombres santísimos como Sosa y como Martí. ¿Quién es ese curita que dice tantas cosas? Pues este curita que dice tantas cosas solamente está diciendo lo que enseña el magisterio de la Iglesia Católica, que el demonio existe, no lo que dice Sosa, y que en situaciones en relación a la realidad sexual de la sexualidad humana que maneja la Iglesia es distinta a la que nos enseña Sosa, lo que nos enseña Martín. Entonces lo que estoy diciendo es lo que enseña la Iglesia Católica, para que no exista más división. ¿Por qué entre nosotros los católicos existe ahora tanta división? Por unas personas que se han salido de la doctrina de la Iglesia y están generando división con sus pensamientos que no son los de la Iglesia. ¿Yo podría quedarme callado? Claro. ¿Evitarme problemas? Claro. ¿Quedarme tranquilo? No. No. No puedo quedarme tranquilo. La gente está confundida y causan división. Pero ustedes, amadísimos, recuerden lo que los apóstoles de Cristo, nuestro Señor, les anunciaron. ¿Qué nos anunciaron? Ellos les decían que al final de los tiempos aparecerán hombres que se burlarán de Dios y seguirán sus propias pasiones impías. En la actualidad, estos son los que causan divisiones, no van más allá del humano y no tienen el Espíritu. Es palabra de Dios, eso está allí. Yo simplemente transmito lo que enseña la Iglesia Católica, no me salgo de allí. Pero hoy no salirse de las bases de la enseñanza de la Iglesia Católica, de no salirse de allí, uno se vuelve muy rígido. ¿Qué podemos hacer? Pues hay rigideces en contra también. Hay rígidos, muy rígidos, que dicen que el diablo no existe y se sostienen ahí, son rígidos. Y no dan su brazo a torcer. No, el demonio no existe. Son rígidos, rigísimos. Y el diablo no existe y son rígidos. Pero de esa rigidez nadie habla. Simplemente hablan de la rigidez cuando uno está de acuerdo con la enseñanza del magisterio de la Iglesia Católica. Hay personas que son rígidas, y debe quitarse el celibato, y el celibato no sirve para nada, y que los hombres se tienen que casar, y tiene que haber curas casados, y son rígidos, y ahí no se voltea nadie. Pero de esa rigidez nadie habla. Nos dicen los rígidos aquellos que favorecemos y estamos de acuerdo con el valor del celibato. Y que somos célibes porque Cristo es célibe. Somos rígidos para mantenernos en la sana doctrina, pero aquellos que son rígidos para desvirtuarla, esos no son rígidos. Entonces, ¿cómo hacemos? Pues claro, decir estas cosas pues es causa incomodidad, es mejor que no diga nada, porque con tanta confusión en la iglesia, padrecito, y usted poniéndose a decir más cosas, pues sí, pues hay que decirlas, porque si no las dice uno, nadie le va a decir. Hay que decir las cosas y hay que saberlas decir. ¿Por qué? Porque esas personas que dicen eso saben teología, están formados. ¿Y el pueblo de Dios? Que no está formado, que no tiene mucho conocimiento, y escucha estas frases de esos hombres formados, teólogos, escritores de libros y muy prominentes, los confunden y generan división. Dialogando con el padre Raúl Sánchez.